Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Eh, Sean todos bienvenidos, los que se conectan por Zoom, los que se llegan a conectar por las redes sociales, por YouTube, también muy bienvenidos. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que son teorías de inspiración bíblica. Mi nombre es Eduardo Samuel Ortega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Antioquía. Espero que esta enseñanza les sea de bendición y puedan aprender un poco o mucho sobre la teología. Como bien ahí vieron en su imagen, el tema hoy es eh, teorías de la inspiración bíblica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la escritura y hablamos de inspiración, tenemos que iniciar con algunos conceptos preliminares que debemos conocer de manera general para poder profundizar a las diferentes teorías de inspiración bíblica que existen. Voy a compartir en pantalla, voy a estar compartiendo algunas imágenes ilustrativas para que podamos ir construyendo el proceso de aprendizaje. Bien, ah, antes de hablar sobre las teorías de inspiración bíblica, quiero dar algunos términos generales que debemos conocer. Hay tres palabras con las que inicio dialogando, que son la palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Estas son tres palabras que el creyente común o el creyente promedio no sabe diferenciarlos. De ahí que muchas personas cuando leen la Biblia dicen, por ejemplo, Dios me reveló, y no sabemos de pronto diferenciar revelación con iluminación. Entonces, hablando de revelación, la revelación es la acción de Dios de darse a conocer. Entonces, vamos a explicar un poquito primero esta definición. ¿Qué es revelación? Revelación es el acto que Dios hace para revelar su naturaleza, para mostrarnos, para darnos a conocer cómo es Él, quién es Él. Como Dios es tan grande, tan supremo y tan superior a nosotros, nosotros nunca podríamos entender quién es Dios si no es porque Él se propone revelarse al ser humano. ¿Sí? Con esa condición, entonces entendemos que la revelación es ese acto de Dios para que el hombre pueda conocerle a él, conocer sus atributos, conocer su carácter, conocer su persona, ¿cierto? Entonces, eso es revelación. La otra palabra es inspiración. La inspiración, mientras que revelación es que Dios se muestra o se manifiesta o se da a conocer a los seres humanos, la inspiración es la virtud o el don del Espíritu Santo, aquella obra que hace el Espíritu Santo para que hombres santos de Dios pudieran escribir o entender los principios divinos o los principios de Dios. Entonces, por una parte, Dios busca revelarse al hombre y por otra parte, Él lleva a la inspiración del hombre por medio del Espíritu Santo para que el ser humano escriba las ideas de Dios. La tercera palabra que aparecía en la diapositiva es iluminación. Entonces, iluminación, a diferencia de revelación, la iluminación es que la persona puede descubrir algo que está oculto, como por ejemplo cuando uno va a encender la luz en la casa. Hay muchas cosas que existen en la casa, la persona no sabe que está la silla, el mueble, el comedor, y cuando enciende la luz, descubre que existe la silla, la mesa, el comedor. Siempre han estado ahí. Entonces, por una parte, la revelación de Dios es proponerse su acción de mostrarse al hombre. La inspiración va a ser ese mover del Espíritu Santo, esa obra, para que el hombre escriba y entienda lo que Dios quiere transmitir. Y la iluminación es cuando ahí sí es cuando uno lee la Biblia y descubre una verdad que antes no había conocido y dice, he sido iluminado. No es
es recibido revelación, no, es he sido iluminado. ¿Por qué? Porque ya Dios reveló todo lo que había que revelar. Él ya no lo reveló. Lo que pasa es que por medio del estudio podemos ser iluminados y encontrar secretos escondidos en la escritura. Bien, ahora vamos a pasar con otras palabras importantes para eh, esta reflexión. Cuando hablamos de la escritura, entonces hay 5 momentos en los que quiero enfatizar. Primero, el evento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Para que la Biblia exista, para que nosotros tengamos este libro aquí en nuestras manos, primero debió haberse constituido un evento. Ejemplo, hablemos de cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, que estaba esclavizado. Entonces, lo primero es que hay un suceso, un evento. Entonces Moisés está con el pueblo de Israel saliendo del pueblo, saliendo de Egipto. Pero en ese momento nadie está escribiendo, ¿cierto? Nadie está escribiendo. Lo primero es que hay un evento. Lo segundo es que hay una revelación recibida, ¿cierto? Por ejemplo, la creación. Cuando sucede la creación, nadie estaba escribiendo lo que pasó en la creación. Entonces, primero está el evento de la creación y luego viene una revelación, el acto de Dios de manifestar su carácter a un hombre o algunos hombres que van a escribir ese evento o van a comprender ese evento. Entonces aquí viene el tercer aspecto de la revelación, es la oralidad. Sucede un evento, ese evento en la historia hay un momento en el que la persona recibe la revelación de Dios sobre ese evento y a partir de ese momento empiezan a transmitir oralmente los sucesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Moisés cuando escribe la Torá, entonces él no estaba en el momento que hubo la creación. Estuvo el evento hace muchos años antes, no se sabe cuántos años antes de Moisés. Pero viene un momento de la revelación de Dios. A partir de ese momento, entonces, de generación a generación, se transmite oralmente los principios divinos. Y después de esa oralidad, entonces, muchos años después de los sucesos, sobre todo de los primeros sucesos que aparecen en Génesis del 1 al 11, muchos años después, es que va a aparecer la escritura. La escritura. Entonces, antes de que existiera la escritura, entonces todas esas historias que sucedieron en los orígenes se transmitieron de manera oral, de generación a generación, de pueblo a pueblo, y llega un momento en la historia en la que alguien que se le va a constituir como el agiógrafo empieza a escribir la historia, aquel suceso, el diluvio o Caín y Abel, ¿cierto? Y finalmente, entonces, después de que existe un original, van a pasar lo que son copias y traducciones, ¿sí? Y van a venir muchas copias y muchas traducciones. Entonces, traigo algunos elementos ilustrativos acerca de estos 5 puntos que he mencionado. Voy a volver aquí a compartir la diapositiva, ¿cierto? Tenemos 5 aspectos. Primero, el evento. Segundo, la revelación recibida. Aquí quiero hacer una anotación. La revelación de Dios no solamente está en la Biblia, no sé si tú lo sabías, pero la revelación de Dios está manifestada de muchas maneras. Por ejemplo, hoy les comparto 7 formas en las que Dios se ha revelado al ser humano, no solo por la Biblia. Les comparto estas 7. Dios se ha revelado por la creación, por la naturaleza. Así lo dice Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero también Dios se ha revelado por medio de la conciencia del ser humano, como lo dice Romanos 2:15. También Él ha revelado su ley divina mediante tablas de piedra, como en el caso de los orígenes, como en el caso de los 10 mandamientos y en los primeros tiempos de escritura. Pero también Él se ha revelado mediante Cristo, la palabra viviente. Miren lo interesante. Dios no solo se revela en la Biblia,
se revela mediante muchas formas. Una quinta es que Él se revela por medio de todas las escrituras. Entonces, aquí ya entra la palabra de Dios, ¿cierto? En el caso de tablas de piedra, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y aquí ya también se incluye el Nuevo Testamento. La sexta revelación que comparto es la revelación de Dios escrita en el corazón humano. Así lo dice Hebreos 8:10. Y finalmente, los cristianos mismos, nosotros mismos, nos constituimos epístolas vivientes. Así que Dios también puede revelarse a la humanidad a través de nosotros, a través de la iglesia. Miren lo interesante de que la revelación recibida es de muchas formas. Entonces, tercero, la oralidad; cuarto, la escritura; y quinto, copias y traducciones. Muchas copias, muchas traducciones han sucedido para que este libro que yo tengo acá, que es la versión Reina Valera 60, la tenga en mis manos. Primero existieron unos manuscritos originales. Después vinieron unas copias más antiguas, como por ejemplo tenemos evidencias arqueológicas del Códice Sinático del año 400 después de Cristo, o el Códice Alejandrino del año 450 después de Cristo, o el Códice Vaticano. Y después de eso encontramos copias. Antes de eso también habían copias y copias de copias. Entonces tenemos actualmente arqueológicamente evidencias de copias muy antiguas. Y de ahí entonces pasamos a versiones como la Vulgata, los textos masoréticos, el documento Alfonsina de 1260, el Alba, el Quiroga, y así venimos de extensión en extensión hasta que llegamos a versiones en español. Pasamos del hebreo al griego, como por la Septuaginta, y de ahí saltamos a idiomas como el latín, como el alemán, como el inglés, y finalmente llega a nuestro idioma. Cuando contamos todo eso, entonces surge una gran pregunta. ¿Qué seguridad tenemos de que el libro que está en nuestras manos hoy, que estoy leyendo, por ejemplo, Caín y Abel, que Caín mató a Abel, cómo puedo yo estar seguro que lo que está aquí sí sucedió de esta manera? Entonces, aquí es lo interesante del tema de las teorías de inspiración divina. Entonces, de inspiración bíblica. Voy a compartir aquí nuevamente la pantalla, porque aquí entonces ya entramos al tema de la inspiración divina. Entonces, hay el creyente promedio conoce que hay uno o máximo dos tipos de revelación, pero cuando uno estudia teología, uno puede descubrir que por lo menos hay 7 tipos de inspiración que pueden ser descubiertas, ¿sí? Entonces, voy a compartir algunas. Antes, un dato adicional. Es importante entender este tema de la inspiración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay textos en la Biblia que no la escribió. Por ejemplo, en Jeremías tenemos textos de Jeremías que no lo escribió Jeremías. Por ejemplo, yo tengo aquí anotado Jeremías 36:4, donde dice que Jeremías no escribe, sino que él le pide el favor a un colaborador que se llama Baruch, ¿sí? El cual es el encargado de transcribir la visión. Entonces, miren lo importante de hablar de la inspiración. O, por ejemplo, Lucas, cuando escribe el Evangelio según San Lucas. Él no estuvo en los sucesos de Jesús, sino que cuando leemos en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, allí dice que él investigó diligentemente. Entonces, miren lo interesante, hermanos, de analizar y de aprender estos temas de inspiración divina. Ustedes saben que así como en la política, así mismo en la teología hay muchas posturas, ¿sí? Hay teólogos conservadores, hay teólogos progresistas, hay teólogos liberales, y cada uno da una perspectiva distinta de la teología. Entonces, acá es dentro de estos 7 opciones que tenemos, estas 7 teorías de inspiración divina, podemos encontrar desde teorías muy conservadoras hasta teorías muy liberales. Algunas se identificarán ustedes, otras les parecerá una locura, pero lo interesante es que siempre hay alguien que se identifica con alguna de estas teorías.
Mi propósito a través de esta exposición es presentártelas para que tú tomes la decisión y el juicio propio de con cuál quedarte. Porque de acuerdo a la teoría de inspiración divina que tú creas, asimismo, tú vas a valorar y vas a ver la escritura desde esa perspectiva. Entonces, la primer teoría que comparto con ustedes es la teoría verbal con inerrancia. ¿Esto qué es? Esto lo que significa es que en la escritura no hay ningún error. Eso es lo que está hablando allí. Inerrante es sin error. Entonces, esta primera teoría lo que busca es demostrar que desde la primera palabra de Génesis hasta la última de Apocalipsis no hay ningún error escritural. No hay ningún error ni de doctrina, ni de ética, ni de ciencia, ni de historia. No hay error en ningún aspecto. ¿Cómo argumentan ellos esto? Los que creen en la inspiración verbal con inerrancia estiman que lo que Dios hizo fue tomar al escritor o el agiógrafo como un secretario o una secretaria, donde le dice, mira, usted se sienta y escribe tal cual lo que yo le voy a dictar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Isaías. Entonces Dios le dice a Isaías, siéntese como un secretario y me va a escribir todo tal cual como yo le voy describiendo, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que se garantiza que en la escritura no hay inerrancia, porque el ser humano se equivoca. Entonces, para entender que no hay error en ella, tiene que verse de esa manera, que Dios es el que inspira tanto las ideas como cada palabra, cada tilde, cada coma, la pone Dios. Eso permite que haya una certeza de que toda la escritura es inerrante. Entonces, ojo acá. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo conocemos. Pero sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, la duda teológica que surge es cómo se lleva a cabo dicha inspiración, ¿sí? Yo creo que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero la pregunta es cómo se lleva a cabo esa inspiración total. Entonces, unos dicen, no, es la única forma es mediante teoría verbal con inerrancia. Entonces, Dios toma a la persona, toma su mente y lo toma como un secretario y el profeta o el escritor lo escribe literal tal cual Dios se lo va dictando. La otra teoría que aparece es la inspiración verbal limitada. Esa es la segunda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O esta de qué se trata? Esta, la inspiración verbal limitada, se enfatiza en la individualidad y la diversidad de los autores bíblicos, especialmente en el lenguaje. Entonces voy a tratar de explicar un poquito cómo es esta verbal limitada. La verbal limitada lo que dice es que Dios usa o le permite al ser humano que va a escribir, le permite que use sus estilos literarios. Entonces, por ejemplo, si yo soy músico y Dios me usa para escribir, entonces yo escribo mediante música, mediante salmos, ¿cierto? Como el caso de David. Entonces, esta segunda teoría lo que busca es que por una parte, el ser humano o el autor bíblico puede usar sus propios géneros literarios, poesía, narración, parábolas, historia, ¿cierto? Esos son los diferentes estilos literarios, pero Dios guía la inspiración de esas palabras y lo que esta teoría dice es que no hay error en la doctrina y en la ética, ¿sí? Eso quiere decir que sí pueden haber algunos errores en el texto, pero no de doctrina, sino, por ejemplo, puede haber un error de ciencia, algo científico que en el tiempo antiguo les parecía que eso funcionaba y hoy en día la ciencia dice, no, eso no funciona así. Un ejemplo, la Biblia dice en Josué que Josué dijo, sol, detente, y luna, detente, pero científicamente se comprueba que el sol no se detiene, ni la luna se detiene, sino lo que se detiene en la tierra. Entonces,
por ejemplo, es un ejemplo de esta inspiración verbal limitada, en la que dice, la doctrina y la enseñanza allí en Josué no tiene error. O sea, hay un principio en el que Dios puede todo, pero hay un error de ciencia. Dicen los que creen en la inspiración verbal limitada. Dice, ahí hay un error de ciencia, por ejemplo, ¿cierto? El caso del primer ejemplo de la teoría de la inspiración diría, no, ahí no hay error ni científico, ni doctrinal, ni nada. Ahí vamos comprendiendo un poquito la diferencia entre una y otra. Vamos con la tercera. La tercera teoría es diversos niveles, los diversos niveles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una inspiración según niveles y se categorizan en cuatro. Uno, superintendencia. Entonces, ¿qué es esto? Es que Dios se constituye como un superintendente sobre el escritor y no le permite que caiga en errores. Entonces, el escritor va a empezar a escribir, empieza a escribir, y entonces Dios está vigilándolo todo el tiempo para que, uy, no, ahí eso no lo vas a escribir porque eso es un error. ¿Sí? Ese es un nivel dentro de la categoría de diversos niveles. La superintendencia. Pero hay otras partes en las que es elevación. ¿Y qué es elevación? Que Dios eleva el pensamiento del escritor para que pueda entender verdades espirituales. Dentro de los diversos niveles encontramos también dirección. Entonces ya Dios no es un superintendente, sino que Dios guía, Dios instruye qué incluir o qué omitir de la historia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Moisés, o por ejemplo Pablo se va a sentar a escribir la historia de su obra misionera, y entonces Dios le dice, no, ese detalle de la historia no lo incluyas, omítelo mejor, esto no. Entonces, dentro de esta teoría está ese tipo de inspiración de diferentes niveles por dirección. Y la cuarta, por sugestión. Entonces, ¿qué quiere decir esto de sugestión? Que Dios determina el pensamiento y la palabra que ha de utilizar el escritor. Dios determina, o sea, Dios influye, Dios motiva internamente al escritor para que determine qué pensamiento y qué palabra utilizar. Entonces, ahí vamos con el tercero. Voy a compartirles ahora aquí el cuarto, ahí para que puedan verlos. Tenemos verbal con inerrancia, verbal limitada, inspiración según diferentes niveles. Ahora la cuarta que les comparto, inspiración cristiana o iluminación. ¿Esta teoría cuál es? Esta teoría es que algunos teólogos afirman que, por ejemplo, hoy en día todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a conocer la voluntad de Dios, a entender la palabra de Dios, ¿cierto? Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo quien nos guía. Entonces, esta teoría lo que dice es que los hombres que escribieron, por ejemplo, el que escribió Primera y Segunda de Reyes, no necesitó una obra especial, una acción especial de Dios, una inspiración especial, no la necesitó este escritor, ¿sí? Sino que la misma unción que Dios ha puesto sobre todos los creyentes es la misma que tuvo Moisés para escribir cuando escribió Isaías, Amós, Abdías, Habacuc, cada uno fue mediante ese principio de la misma unción o la misma guía del Espíritu Santo que mueve sobre todos los creyentes, fue la misma para que ellos escribieran el canon o escribieran las escrituras. Ahora, la quinta teoría. La quinta teoría es la teoría de inspiración natural o por intuición. ¿Cómo es esta teoría? Esta teoría lo que dice es, Dios a todo el mundo le ha dado unas virtudes, unos dones, unas habilidades. Por ejemplo, a Leonardo da Vinci le dio el don de pintar cosas impresionantes. A Beethoven le dio el don para componer obras musicales impresionantes. Entonces, esta teoría que dice que es inspiración natural, lo que dice es que así como hay algunos que tienen un don excepcional para el arte y otros para la música, entonces hay algunos hombres
que tienen un don excepcional para escribir teología. Entonces, desde ese argumento dicen, Moisés tenía un don especial, Lucas tenía un don especial de teología. Entonces, ahí equiparan la habilidad de escribir las escrituras a un nivel similar al de Isaac Newton o al de Leonardo da Vinci, ¿sí? Muchos, obviamente, de pronto no estarán de acuerdo con esta teoría, dirán, esto es absurdo, pero otros pueden decir, no, yo sí creo en esa teoría de inspiración. Como lo decía al inicio, de acuerdo a la que tú creas, así mismo tú valorarás la escritura cuando te sientes a leerla. Otra teoría, vamos para la sexta, es la teoría de inspiración parcial. La sexta, parcial. Entonces, ¿cómo es la teoría de inspiración parcial? Lo que quiere enseñar esta corriente teológica o esta línea teológica es que la Biblia está inspirada, pero no toda. No toda es inspirada. Hay partes de la escritura que son inspiradas por Dios, pero hay otras partes de la escritura en las que no está la inspiración directa de Dios, sino que está involucrado situaciones humanas, carnales o pecaminosas del que lo escribe, ¿sí? Eso es lo que da a argumentar esta teoría de inspiración parcial, ¿sí? Hay partes que sí hay inspiración de Dios, pero hay otras partes en las que está la mano del hombre y no es tan inspirador. Por ejemplo, algunas matanzas o algunas masacres, ¿sí? Entonces, está esta sexta opción de inspiración bíblica. Me queda una séptima. Hasta este momento, ¿con cuál te estás identificando? ¿La inerrante, la parcial? ¿Con cuál? Vamos evaluando, ¿cierto? Vamos construyendo. La séptima que comparto, voy a abrir aquí la diapositiva, es la teoría de inspiración dinámica. Esta es la séptima y última que comparto hoy. La dinámica. ¿Qué es la inspiración dinámica? La inspiración dinámica es que lo que se afirma es que Dios inspiró todo el mensaje, pero le permitió al autor o al escritor o al geógrafo que transmitiera esa revelación que Dios le dio, ese mensaje que Dios le daba, que lo transmitiera desde su conocimiento y desde su estilo. Entonces, ¿qué argumenta esto? Esto argumenta un concepto teológico que es el concepto teándrico. Y el concepto teándrico es que Dios trabaja con el hombre. Eso es teándrico. Dios y el hombre trabajan juntos. Por ejemplo, compartir el evangelio. Entonces, hay una obra de Dios, pero Dios en su soberanía depende, ¿sí? Depende de lo que el hombre haga, ¿sí? Si el hombre no evangeliza, pues el mensaje no llega. Entonces, de eso se trata un poco, sobre todo esa última teoría, la teoría dinámica, ¿sí? Hay una acción de Dios y una acción del hombre trabajando en equipo, en equipo. Entonces, sí dice, esta teoría sí argumenta que la escritura tiene una inspiración, todo el mensaje, pero permitió que el autor transmitiera ese mensaje de acuerdo a su conocimiento, conocimiento limitado, porque todos los seres humanos tenemos un conocimiento limitado, solo Dios tiene el conocimiento ilimitado, lo compartiera también en este hagiógrafo con su estilo, ¿cierto? Y de esa manera, Dios soberanamente inspira al escritor y trabajan juntos para transmitir las escrituras que hoy en día tenemos. Ahí están 7 teorías de inspiración bíblica de las cuales podemos evaluar, aprender, refutar o debatir. Algunos pueden quedarse con una sola teoría y está bien, algunos pueden decir, no, mi teoría es que la Biblia es inerrante, no tiene ningún error y es válido. Otro puede decir, no, me parece bien 2 o 3 teorías y se pueden conectar. Entonces, eso también está muy bien y es válido, es muy válido. Por eso quiero cerrar esta exposición
con un texto que leí en este libro que se llama Reseña crítica de la introducción al Antiguo Testamento, que lo escribe Gleason Archer, ¿sí? En el cual cita lo siguiente, dice, ¿cómo encarar ciertas dificultades que hay en la Biblia? Debemos admitir que el texto de las Escrituras, tal cual nos ha sido transmitido, contiene ocasionales dificultades que parecieran desafiar la doctrina de la infalibilidad bíblica. Algunas de estas dificultades son remediadas mediante la correcta aplicación de la ciencia de la crítica textual. Otras, tales como discrepancias en estadísticas o en la grafía de ciertos nombres, exigen una enmienda del texto que va más allá de los datos que se logran por la crítica textual. Y otras más presentan dificultades lógicas, tal como el aval dado en Jueces 11, el aparente sacrificio de la hija de Jefté, cuando Deuteronomio 12:31 prohíbe todo sacrificio humano en Israel. Entonces, este autor, a partir de ese conflicto, dice lo siguiente. Hay dos métodos posibles de tratar estos problemas. El primero, el primer método es mantener en suspenso la pretensión de infalibilidad bíblica en tanto no quede aclarada toda dificultad individual. Cada vez que se plantee un nuevo problema, la Biblia queda reducida a una condición de sospecha hasta que dicho problema quede solucionado satisfactoriamente. Mientras tanto, el creyente queda inmovilizado en doloroso suspenso y angustia hasta que la Biblia quede nuevamente libre de los cargos que se le imputaron. Pero el segundo método, o la segunda opción que se puede escoger es retener la fe en la infalibilidad del registro bíblico, a pesar de las aparentes discrepancias, y esperar con paciencia la reivindicación que ulteriores investigaciones seguramente garantizarán, convencido de que solamente el origen divino explica el fenómeno de las escrituras. Toma partido con Jesús de Nazaret en cuanto a la infalibilidad de la escrita palabra de Dios y espera que al fin haya una aclaración de los problemas que surjan. Conclusión. Hay dos opciones. Una, que el creyente entre en crisis porque hay algún conflicto en la escritura y no se sabe cómo resolver y quedar inmovilizado. O la segunda opción es entender que los seres humanos no podemos entender toda la plenitud de Dios y confiamos que en el proceso de construcción de conocimiento bíblico se encontrará la verdad de lo que la escritura realmente estaba queriendo transmitir y quizás yo lo estaba entendiendo mal. O quizás ese conflicto que lo veíamos como un conflicto realmente no es un conflicto, sino que posteriormente se descubra mediante el estudio o mediante la arqueología o sencillamente por la confianza en Dios, llegue el espíritu a estar en paz, confiando que la escritura está inspirada por Dios de pasta a pasta. ¿Qué decisión tomas? ¿Cuál de estas teorías te parece más importante o con cuál te identificas? Esa es la idea de este ejercicio. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta enseñanza, esta pequeña meditación pueda aportar a tus conocimientos y a tu interés de conocer más a Dios. Feliz tarde. Adiós.